Bueno, la conferencia de hoy va a versar sobre qué hizo Jorge Juan en lo tocante a la construcción naval española de mediados del siglo XVIII. En la mente de Ensenada, Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, primer marqués de la Ensenada, estaba el hecho de que nuestra marina española era exigua en todos los sentidos y las miras estaban puestas en la potencia marítima mundial del momento, que era Inglaterra. La mente de Ensenada calibraba el hecho de que la hegemonía de Inglaterra en los mares era abrumadora y, por lo tanto, esta tenía que venir por la buena bonanza y la buena fábrica de sus naves, cosa esa que no fue. Pero a pesar de ello, pues ahí se trasladó, estuvo durante 18 meses cumpliendo unas órdenes al pie de la letra de las que no puso ni quitó ni una sola coma. Y en estos 30 puntos que conllevó esta orden, entre ellas estuvieron los relacionados con construcción naval. He de puntualizar que Jorge Juan y Santacilia no fue constructor naval, no fue diseñador de barcos, como actualmente algunos autores apuntan, pero era una persona con una capacidad intelectual increíble, era un matemático fuera de lo común para la época y sobre todo era un científico newtoniano. Entonces él, simplemente en su mente, calibraba matemáticamente a aquellos que otros lo hacían simplemente por el empirismo. De hecho, el título de la conferencia va a verse de eso, ¿no? Que es del empirismo a la ciencia en los tiempos de Jorge Juan y Santacilia relacionado con la construcción naval. Ese va a ser el punto de inicio y el punto de fin de mi ponencia. Bueno, mi especialidad dentro del campo de la historiografía de las técnicas es la construcción naval. En consecuencia, no me quedaba otra que hablar de Jorge Juan. Además, se está celebrando también hoy, en estas fechas, la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del almirante Julio Guillén. Como sabéis todos los noveldenses, Julio Guillén, tenía una especial predilección por el marino noveldense, por el llamado sabio español. De hecho, sus hijos, uno de ellos, Jorge Juan Guillén Salvetti, que fuera miembro fundador de la Asamblea Amistosa y Literaria y secretario perpetuo hasta su muerte, no solo llevaba su nombre, sino que también, por línea materna, su sangre. Y esto también me condujo cuando fui invitado a decir sí y a participar en un terreno que es el que conozco, que es la construcción naval. Jorge Juan empieza a interesarme desde hace más de 25 o 30 años, cuando entiendo lo que él transmite a través de una obra interesantísima que es Examen Marítimo. Puedo confesar que, a pesar de haberlo leído, haber tomado notas, es muy difícil de entender. Es difícil de entender para los ingenieros navales, sobre todo el tomo 2, es un tomo especialmente técnico, habla de la geometría, que en la época de Jorge Juan no era la ciencia que conocemos, sino era aquella que abordaba los sólidos y los fluidos. Y claro, esto en el contexto de un ambiente científico importante, pero que todavía estaba en parihuelas respecto a los asuntos que él aborda, son complejos. Vi que era una persona que, a pesar de, insisto, de no ser constructor naval, tomó las riendas de algo muy complejo, no desde la práctica, sino desde la ciencia, y a partir de ahí mi interés fue en aumento. También he de decir que me di más de una vez de cabeza contra la pared por lo complicado, lo complejo que resulta seguir aquello que él planificó y llevó hasta la excelencia, a pesar de que se le pusieron todas las zancadillas del mundo posibles, a habido y por haber, y de hecho el sistema llamado a la inglesa, como así se le llamaba en su momento, no se le llamaba de otra manera, el sistema Jorge Juan es reciente, tuvo una pervivencia de tan solo 15 años, muy poco tiempo. Pero bueno, debido a esto, intrigas palaciegas, intrigas entre colegas, el no entendimiento del sistema, el lenguaje incluso que utilizaban los constructores navales ingleses, eran ingleses y eran irlandeses, con lo cual empleaban tanto el inglés como el galaico. No había manera de transmitir
conceptos muy técnicos a la gente. En consecuencia, el problema se fue magnificando y al final, pues bueno, pues una serie de conflictos, casi de algunos de ellos de alcoba, pues bueno, impidieron que este sistema bueno triunfara. Todo fue una precipitación de acontecimientos hechos por el propio Marqués de la Ensenada. Él tenía mucha prisa. Ensenada es nombrado en 1743 secretario de 4 departamentos por Felipe V, que después su hijo también lo mantiene, ¿no? Y entre ellos la Secretaría de Marina, ¿no? Era el secretario para todo dentro de la corte, y entre sus muchas prisas una de ellas era el refortalecimiento en una pausa muy determinada con la guerra de Inglaterra para intentar de algún modo reactivar una marina que estaba absolutamente obsoleta. De hecho, en la práctica no teníamos apenas navíos, los que teníamos estaban todos o en proceso de carenado o medio podridos o podridos, porque de hecho la cantidad de los que se desguazaron fue altísima. Y bueno, pues insisto, poner los ojos en Inglaterra, que no era lo lógico era ponerlo en Francia, por razones obvias. Teníamos una construcción que ya desde 1700 es afrancesada. Muere Gaztañeta en 1728 y entra Ciprián Autran y Jean-Pierre Boyer, 2 constructores navales que ya desde 1719 están trabajando como maestres de astillero en Sant Feliu de Guíxols. En consecuencia, ellos aplican aquello que conocen y además son constructores formados, son ilustrados y formados, cosa que aquí nos cuesta todavía llevar a la práctica. Y bueno, lo lógico era mirar a Francia por los pactos y alianzas de familia entre Borbones y no a Inglaterra, que además de ser el enemigo natural de España, son protestantes y eso en la época hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, fue una decisión tomada precisamente por eso, porque pensaban que la hegemonía de Inglaterra en los mares era la bonanza de la construcción, cosa esa que no fue. Fue la abrumadora masa de barcos que tenía, que nos cuadruplicaba. Incluso en algunos momentos llegaron a tener 7 veces más barcos que nosotros, con muchos más cañones, más potentes y ante todo y sobre todo una marinería muy profesional. La nuestra no era profesional. Después veréis el porqué, la razón del porqué. Es que de Jorge Juan son muchas de las cosas que se pueden destacar. No se puede centrar uno en un determinado aspecto. Tenemos la medición del meridiano, que fue un hito, a pesar del desdoro que hicieron los franceses. Era un niño junto con Antonio de Ulloa y de la Torre Giral, eran chavales, ¿vale? Con muy poca formación dentro de lo que hoy entendemos como tal cosa, ¿no? Y sin embargo, bueno, hicieron una auténtica maravilla, vamos. De hecho, ambos acabaron siendo académicos. Jorge Juan, biacadémico, tanto de la de Londres, miembro de la Royal Society y además miembro de la Academia de París. Es decir, ahí queda todo, y eso con 36 años. Bueno, soy mal biógrafo, de reconocerlo. Yo me dedico a la construcción naval y yo de biografías muy poco.